Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y en aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de recoger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tenemos que, ya consecuencia de este milagro, de esta curación, de este paralítico desde nacimiento, curado por nuestro Señor Jesucristo, por la acción de Pedro y Juan: no tengo plata ni oro, de lo que tengo te doy, en nombre de Jesús Nazareno, ponte en pie y camina. Y a la cosa va tomando un color cada vez más de polémica, porque se presentan los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, que son los que cortan el bacalao. Los que mandan son los saduceos. Fariseos es una parte realmente religiosa dentro de este judaísmo, hombres de virtud y de piedad, con el peligro de vivir de la ley y por tanto con el peligro del endurecimiento. Tienen una visión de fe mucho más profunda que los saduceos. Los saduceos son gente práctica dentro de la religión, pero que controla. Por esto los saduceos daban miedo como entidad. O sea que llegar aquí delante estos pardillos, que estaban allí muertos de miedo, va a resultar de dónde sale a Pedro el poder hablar delante de los soldados del templo, los sacerdotes, los saduceos, con aquella libertad y con aquel fuego y con aquel espíritu. ¿De dónde? ¿De dónde se lo sacan esto? ¿De qué bolsillo? Unos hombres aterrorizados de que les pasara lo mismo que a su Señor. Y allí, con toda libertad, a este Jesús que vosotros matasteis. Y no se está, como repito cada vez, no en la acusación burda, sino el anuncio de una palabra que supone la aceptación de este hecho. Para estar en este cuerpo que es la Iglesia, tú y yo tenemos que saber que hemos llevado al Señor a la cruz. Esto lo tienes que asumir. Tú no eres inocente. Mi pecado me hace culpable y se me perdona por la misericordia del Señor Jesucristo. Y se me introduce en este cuerpo santo a través de una muerte y una vida, que es el bautismo. Pero aquí no se entra en lo angelical, porque no somos angelicales, ni poco, ni mucho, ni nada.
Después podemos ser ángeles y santos en este nuevo espíritu. O sea que, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy? Pues que quede claro a todos vosotros y a todo Israel. Hay una contundencia en el hablar, claro. Y esto, claro, que falta de humildad, porque algunos la humildad es casi una tontuna. Una persona humilde es casi una persona tonta, sin personalidad. Y la humildad supone tener mucha personalidad en la verdad y en el conocimiento de que los primeros que saben que lo han clavado han sido ellos mismos. Pedro es el primero. Pedro lo ha negado. Pedro ha llorado. Y Pedro se ha acogido a la misericordia de Jesucristo. Y es un hombre nuevo. Por tanto, no va con el ejemplo por delante, con los prepotentes que van con el ejemplo por delante. Esto ya es otro aire. Aquí no hay un aire sino hay una parresía, esta palabra griega, que significa esta capacidad de valentía y de fortaleza. Es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos. Ya me contarás tú. Y se ha vuelto en la piedra angular. Y no hay salvación en ningún otro. Por si quedaba alguna duda posible, este es el lenguaje santo que tiene que tener siempre la Iglesia y estar ahí. Y en estos días tenemos como opcional, se ha leído esta preciosa secuencia de Pascua. Este Cordero sin pecado que a las ovejas salva, en que lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Precioso. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. En Galilea. En Galilea, ¿por qué? Geográficamente, porque es un lugar bonito que tiene allá el lago. ¿O no será que la Galilea significa cosas más radicales y más serias? La crisis, la situación de sufrimiento, el dolor. Venid a Galilea, allí le veréis. Ver a Jesucristo en los acontecimientos de dificultad. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Y aquí tenemos esta tercera aparición del Señor en el Evangelio de San Juan, con los peces grandes, los peces gordos, de aquí la expresión, los 153, que perdón, es un número irrisorio, 153 peces, estas redes que se toman, ahí están a miles. Por tanto, estamos en un lenguaje, poder contar 153 peces. Ya he dicho tantas veces la interpretación magnífica que da San Agustín de este número, que supone el número 17 de base, que dice San Agustín que es el número del cristiano, porque es el que vive los 10 mandamientos en los 7 dones del Espíritu Santo. 10 más 7 son 17. Y luego cuando se suma el número 17 en sí mismo, desde el 1 hasta el 17, sale 153. Y en este 153, dice San Agustín, se está representando a todo lo celeste, todos los bienaventurados, están representados en esta pesca en la cual dice echad las redes a la derecha, mientras que en la pesca anterior echad las redes. Y fueron echadas indistintamente, hicieron falta 2 barcas y se rompían las redes. Y aquí, detalle este, que parece tonto, y aunque eran tantos no se rompió la red, porque allá no hay cismas, allá no hay discordia, allá hay comunión. Por tanto, en cambio, en la primera pesca se rompen las redes se rompían, porque hay la iglesia de aquí, la militante, donde sí existen los cismas y divisiones. En aquella no lo hay, todo es estable y fuerte y santo. Por tanto, hay un lenguaje de presentar como el Señor les da cuando no hay
Se hacía de día porque la pesca es nocturna, con teas. En las barcas se ponen las teas de fuego para que los peces vengan. Atraídos por la luz de las teas, o sea, no se va por la mañanita con la cañita a pescar. La pesca es nocturna. Y es esta la cuestión. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús les pregunta: ¿tenéis pescado? No. Echad las redes a la derecha. Venid vosotros, benditos de mi Padre, dice San Agustín, a heredar. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, etc. Derecha. Todo esto es San Agustín, que va explicando y va glosando. Él hacía 8 horas diarias de escrute de la palabra. O sea, su trabajo, además de toda la parte de predicación, de celebración, era escrutar la palabra. Y por esto San Agustín es tan rico en todas las interpretaciones, porque él está ahí horas y horas rezando y comparando textos y descubriendo realidades nuevas. Esto es escrutar, el escrute de la palabra, actualmente llamada como lección divina. Pues que el Señor nos conceda esto, la abundancia de su perdón, de su gracia y de estos peces, para que seamos un día peces gordos en el cielo.